Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate Cáncer con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Cáncer, con este 6 de espadas, se ve que muchos de ustedes han estado pensando, o quizás no, pero en los próximos días podría haber algún tipo de movimiento de mudada por parte de ustedes, quizás hacia otro estado, quizás en el estado donde estés actualmente estés gastando demasiado con pocos ingresos y deseas pues mudarte quizás de ciudad o mudarte, te repito, de incluso de estado. También podría ser que te vayas del trabajo donde tú estés laborando, que digas, bueno, me marcho para otro trabajo donde me paguen más, donde me vaya mejor. Aquí tú tomas una decisión de moverte. Aquí te vas a estar moviendo del lugar donde tú estás actualmente. Es una mudanza buscando nuevas oportunidades, un movimiento de transición. Y aquí tú te desplazas definitivamente hacia algo que tú consideras que va a ser pues mucho mejor para ti. Ya aquí con la reina de espadas se ve que tú vas a tener la mente fría para tomar este tipo de decisiones, para actuar pues con muchísima lógica. Aquí se ve que vas a estar analizando bien la situación, vas a estar tomando las decisiones sin dejar que las emociones te nublen, porque muchas veces las personas pues piensan, contra, voy a dejar atrás los conocidos, los amigos, quizás familiares que ya viven contigo en ese estado. En fin, vas a dejar una zona conocida por irte a explorar algo nuevo, aunque parezca mejor, pero siempre aparece como que el temor. Y aquí la carta de la reina de espadas está diciendo precisamente eso, que la lógica va a estar por encima del miedo, va a estar por encima del temor. Aquí tú vas a estar protegiendo tus intereses económicos, vas a estar cortando con lo que no sirve, vas a estar tomando decisiones con la cabeza fría, vas a estar analizándolo todo detalladamente para que no se te escape pues nada o la menor cantidad de detalles posible. También podría ser alguien que te podría estar ayudando, dando consejos o algún tipo de guía, especialmente en negocios, finanzas, en qué trabajo nuevo debes estar, cómo debes rentar en ese otro estado. En fin, también podría haber alguien que te podría estar como que tirando un cabo, te podría estar ayudando en algo de esto. También eres tú, podría ser tú buscando ese tipo de información. Y el 4 de copas, me habla de desinterés. Aquí me habla que puede haber una oportunidad que no te convence, un regalo que alguien te va a estar haciendo, que a ti no te gusta o te parece poco, te parece pequeño. Puede ser que estés analizando esta propuesta económica o un proyecto a ver si realmente debes considerarlo o no. Y aquí vas a estar haciendo una pausa, no un bloqueo. Simplemente vas a estar como que haciendo una pausa, decidiendo qué hago. Lo tomo, no lo tomo, lo dejo, no lo dejo. ¿Qué hago con esta oportunidad? Y el 10 de oros aparece acá. Y esta carta es muy positiva. Esta carta me habla de riqueza, de estabilidad, de seguridad económica. Aquí va a haber éxito económico a largo plazo. Aquí va a haber beneficios familiares, no solamente para ti. Esta mudada no solamente te va a estar beneficiando a ti, va a estar beneficiando a toda tu familia. Vas a poder consolidar recursos porque quizás si actualmente no puedes reunir dinero porque los gastos te llegan casi hasta el cuello, porque no ganas lo suficiente al mudarte quizás para otro estado donde las rentas o el alquiler estén más económicos, más baratos, pues evidentemente vas a poder pues ahorrar quizás más dinero o comenzar un nuevo negocio que en el lugar donde tú estás pues no puedes comenzarlo. Y aquí este 10 de oro me habla de la recompensa por el esfuerzo y por las decisiones que tú vas a estar tomando. Aquí viene dinero y dinero en abundante, viene seguridad. Esta carta también me habla de seguridad económica y de prosperidad. No es solo dinero que llega de un momento y se va. No, aquí me está hablando de un dinero que se queda fijo y que va a estar creando una prosperidad económica, no solamente para ti, te repito, sino para tu familia también. Vamos ahora con más cartas para Cáncer. Y la reina de oro me sigue hablando de estabilidad económica, señores, de manejar bien los recursos. Entonces, vamos para ahora.
Aquí Cáncer con esta reina de oros, como les estaba diciendo. Aquí me representa que muchos de ustedes van a estar con muchísima abundancia económica, ya viene el 10 de oro, con muchísima abundancia económica. Esta carta me da la energía de alguien que sabe manejar los recursos, que alguien que sabe manejar sus finanzas, su dinero. Puede ser tú mismo entrando en esta etapa de estabilidad económica, gestionando inteligentemente tus recursos. También podría ser algún tipo de mentor o guía, alguien que te podría estar ayudando a iniciar algún tipo de proyecto o negocio en este lugar nuevo que vas. Pero siempre acá me está hablando de prosperidad económica, de seguridad económica y que vas a estar pues cuidando muy bien tus recursos y tu dinero literalmente. Y el hierofante me habla de algún tipo de aprendizaje formal, de estructuras. Aquí podría ser que muchos de ustedes si son en edad estudiantil, quizás no tanto en esta edad estudiantil, pero podría estarme hablando de que esta mudanza de muchos de ustedes podría significar como la ida de estudiantes hacia una universidad, hacia algún centro de estudio, donde van a estar pues aprendiendo cosas nuevas, cosas que por supuesto cualquier cosa profesional que aprendan los van a estar ayudando a mantenerse económicamente. Me suena muchísimo esta lectura para personas que vayan a comenzar a estudiar. A lo mejor no es que vayas a estudiar en la universidad, sino que vayas a aprender algo nuevo, algún trabajo donde vayas a estar yendo, porque esto me habla de formación que lleva tiempo, quizás de aprender algún tipo de oficio, de algún curso, de alguna certificación para muchos de ustedes, de tomar decisiones tomadas basadas en reglas, en las normas que están, en las experiencias de otros, o sea, con la guía de otra persona que ya estuvo en lo que ustedes quieren hacer y conecta con alguien perfectamente que comience a estudiar algo nuevo y que requiere pues paciencia y constancia. ¿Y por qué me refiero tanto a alguien que vaya a comenzar a estudiar algo nuevo? Porque aquí es que me aparece el paje de oros y el paje de oros me está indicando que aquí va a haber la recepción de información nueva, van a haber cursos, van a haber oportunidades de estudio, va a haber el inicio de quizás algún pequeño negocio o una inversión inicial que estén haciendo. Aquí ustedes van a estar también, puede ser que estén en modo observador, aprendiendo paso a paso, investigando cómo se mueve eso en la economía que ustedes quieren hacer. Es como una acción inicial después de esta planificación y formación. Y el 7 de oros me está indicando que esto que van a hacer pues requiere paciencia, van a estar evaluando los resultados a largo plazo. Es posible que estén sembrando y una planta cuando se siembra pues hay que esperar un buen tiempo para consolidar las ganancias y para que estas ganancias se den de forma pues segura. Pues precisamente por estas dos cartas es lo que me estaba llegando, que quizás muchos de ustedes estén comenzando a estudiar algo, estén comenzando o estén decidiendo por algún tipo de carrera, por algún tipo de estudio. Puede ser que ya ustedes sean profesionales o no lo sean y quieran hacer algún tipo de certificación, se vayan a mudar precisamente para perfeccionarse profesionalmente. Y eso eventualmente, señores, aunque les lleve paciencia y les lleve tiempo, los va a llevar a tener muchísima prosperidad económica. Y es una prosperidad económica que no solo les va a servir a ustedes, les va a servir incluso a generaciones que vengan posteriormente, generaciones que vengan después de ustedes. Vamos ahora, voy con las cartas Keeper. Me sale el viaje. Aquí de nuevo me sale el viaje. Definitivamente muchos de ustedes van a estar viajando, se van a estar mudando, se van a estar cambiando de casa, de trabajo, de estado. Hay mudanza para ustedes, señores. Cáncer, aquí con la carta del viaje, pues se refuerza este 6 de espadas. Definitivamente, aquí muchos de ustedes van a estar viajando, van a estar desplazándose físicamente, van a estar cambiando de entorno. En fin, aquí ustedes se van a estar moviendo. Es posible que reciban pues un reconocimiento por parte de otras personas por decisiones estratégicas que tomen. En fin, aquí va a haber reconocimiento y va a haber respeto. Aquí tus esfuerzos van a ser vistos y van a ser valorados. Estas malas noticias o noticias
tristes, puede ser que acá hay una advertencia que no actúes impulsivamente, que analices antes de comprometerte. Puede haber un momento de reflexión, de evaluación, donde algunas oportunidades podrían ser negativas o poco atractivas, como este cuadro de copas que aparecía aquí, de un regalo que no parecía bueno, pero puede ser que esto te parezca que es malo de inicio, pero no todo lo que parece ser es, y esto aunque parezca ser mala noticia, podría ser lo mejor que te esté pasando. Y precisamente en la carta del regalo, aquí tú recibes un beneficio directo. Es un beneficio económico o un beneficio en dinero como tal. Puede ser dinero inesperado, algún tipo de apoyo financiero, una beca escolar, el dinero para el pasaje, el dinero para relocalizarte. En fin, aquí alguien te va a estar haciendo un regalo, y esto refuerza la idea de estabilidad y prosperidad, pues a largo plazo. Y definitivamente esta carta del niño representa nuevos comienzos, representa ideas frescas. Aquí algo va a estar pues comenzando, vas a iniciar algo que tiene muchísima oportunidad de pues crecer, tiene muchísimo potencial de crecimiento. Entonces, que tiene mucho que ver con el paje de oros y con el 7 de oros. Es algo que comienza, algo nuevo, una nueva etapa, porque obviamente ustedes van a estar viajando, y cuando tú viajas, te mudas hacia otro estado o hacia algo nuevo, pues literalmente empiezas algo nuevo, algo diferente para ustedes. Vamos ahora con una carta del oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Pues bien, aquí te dice: visualiza la abundancia en todas sus formas. Te dice: Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones, y eso es lo que vas a experimentar. Déjame en los comentarios, Cáncer, todo lo positivo que visualizo se hace realidad. Todo lo positivo que visualizo se hace realidad. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.